Entonces le damos la bienvenida a la gente que se suma por el Meet. Buenas tardes. Yo estoy mirando ya porque los veo a ustedes, pero eso no, ahí está. Ahora sí veo acá la vida. Entonces decía, no te preocupes. Lo que nos convoca hoy es la segunda novela de Natalia Cito, que se llama 27 noches. Ella se va a unir al Meet, entonces vamos a poder charlar con ella desde Buenos Aires a partir de las 18. Por eso la idea de ahora, esta media hora que bueno, estamos un poquito atrasados, es contextualizar un poquito de dónde surge esta investigación y por qué yo la titulo novela La literatura testimonial. Para terminar con esta idea de rara que habíamos dicho recién, bueno, es como para comentar la producción novelística de Cito, que esa novela, la anterior, la que trabajamos mediante el MIT, tiene como centro a esta mujer, entre comillas rara, que decíamos con esto de qué es lo raro, qué es la rareza y qué es lo normal, qué es la normalidad. Es un adjetivo bastante comodín y muy vacío semánticamente porque uno muchas veces es hasta peligroso porque no se sabe lo que es normal y de acuerdo al criterio de cada uno puede ser normal una cosa y no otra. Depende de la vara con la que se mida. Entonces es una palabra bastante peligrosa a mi punto de ver. Tanto normal como anormal, porque también la normalidad depende de qué es lo que se entiende por normal para llamar a la contraparte anormal. Y con rara pasa lo mismo. Bueno, hecha esa aclaración, ahora nos metemos de lleno con esta, que es 27 noches, que yo la titulé Literatura Testimonial. Y es lo que quiero antes de comenzar con eso. La literatura testimonial en Argentina, la literatura argentina es pionera en la literatura testimonial a partir del aporte de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, donde allí hay una concepción de literatura que se articula con el periodismo, es decir, con lo que se llama la literatura de no ficción, que es una frase bastante, ¿cómo decir?, paradójica, porque toda literatura implica el trabajo ficcional, la materia prima de la literatura es la ficción, pero si decimos literatura de no ficción, es como que estamos obturando, estamos bloqueando la materia prima de toda literatura, que es la ficción, si decimos literatura de no ficción. ¿Y por qué se llama así? Porque es una literatura que parte de hechos o personajes reales de la realidad, y valga la redundancia, con personajes reales en la literatura, es decir, con personajes verosímiles, pero que son reales en la literatura y no en la vida real. Hay una articulación. Entonces, es lo que suele pasar en el cine cuando se dice que determinada película está basada en casos reales. Bueno, ese sería el paralelo, salvando las distancias, donde vamos a tener personajes que tratan de continuar el parámetro o los caracteres del personaje histórico, real, con personajes ficcionales que se mezclan. ¿Qué sé yo? Podemos pensar en una de esas películas que pasan en determinadas fechas puntuales del año. El 12 de octubre pasa la película de Colón. Fin de año pasan sobre Navidad o sobre Jesucristo. En determinadas fechas cuando pasan esas películas. Bueno, esas películas, pensemos que hay un personaje real de carne y hueso, llámese Cristóbal Colón, llámese Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, digo, el Jesús que existió. El otro lo dejamos para la cuestión religiosa dogmática. Pero tenemos un personaje histórico, real, comprobable por la fuente que existió, pero en la película vamos a ver que los personajes que se llaman de reparto no tienen entidad real, o esos diálogos que se producen en la intimidad, eso ¿cómo el director de cine o el novelista los recoge? Porque los ficcionaliza, porque no hay una fuente que diga y Cristóbal Colón en su carabela hizo en tal momento habló de tal cosa. Eso no se sabe, no hay un registro de eso. Entonces, esas cuestiones están ficcionalizadas, pero el entorno, el eje que articula lo que se llama la diégesis, es decir, el avance narrativo, esos hechos son reales. ¿Se entiende un poquito la idea? Entonces, la literatura testimonial es aquella que surge, y en este caso, a partir del testimonio concreto, verídico, que en este caso hace la autora, para recabar información y a partir de ahí empezar a narrar un hilo
de acontecimientos basándose en recortes periodísticos, en entrevistas reales y en el proceso de escritura, que eso bueno, le preguntaremos a ella, ahí va mechando situaciones reales recabadas de las entrevistas o de los recortes periodísticos con lo que ella considera que es ficcional, ficcionaliza para dar todo, digamos, ¿cómo decir? Un preparado novelístico donde ahí hay una mezcla de situaciones reales con situaciones ficticias. Sí. Consulta, la famosa novela A Sangre Fría. Exacto, ahí va. Exacto. Perfecto. Ese es un exponente norteamericano. Pero a nivel cronológico, Operación Masacre es anterior. Es decir, nosotros nos hemos adelantado en ese. Lo que pasa es que Truman Capote, con A Sangre Fría, que es ese asesinato de la familia Clayton, donde no se sabe cuál fue el móvil de estos muchachos que entran a la casa de la familia de noche y los asesinan, entonces Truman Capote va a la prisión, no recuerdo el nombre de la prisión, y entrevista a los asesinos. Los entrevista y de ahí recoge toda la información y hace toda una reconstrucción de los hechos. Y ahí está esa palabra clave, reconstrucción de los hechos. A partir de fuentes de primera mano, es decir, por entrevistas, por reportes periodísticos, por investigaciones judiciales. Bueno, la novela de Truman Capote se publica en los 60. En el 57 se publica Operación Masacre, es decir, unos años antes. Por eso, ¿qué hace Operación Masacre? ¿Qué hace Rodolfo Walsh? Con la famosa frase, hay un fusilado que vive. Él se entera en un bar que hay esa frase, él escucha esa frase y empieza a investigar quién es ese fusilado que vive. Resulta ser que es Juan Carlos Libraga y empieza toda una investigación con lo que se llamó la sublevación de Valle, que es este general del ejército que era peronista y propuso un levantamiento militar para que retomara Perón. Estamos en la época del paso de gobierno entre Leonardo y Aramburu. Entonces, bueno, ese intento de levantamiento es descubierto y, bueno, es abortado. Es decir, los cabecillas son fusilados y hay un grupo de peronistas que estaban involucrados y que apoyaban el levantamiento de Valle y en Campo de Mayo y en distintos puntos militares. Bueno, el ejército, fiel, digamos, al golpista, es decir, de facto, los descubre, los secuestra y los lleva al basural de José León Suárez en junio del 56 y los fusila a todos. Pero todos entre comillas porque hay un par de personas que sobreviven. Entre ellos Libraga. Se hacen, digamos, lo tiran en el basural de José León Suárez con reflectores, empiezan los disparos como para a mansalva y ellos, bueno, caen, algunos malheridos, pero quedan petrificados como tratando de zafan y se logran escapar y bueno, sobreviven y ellos son los que después Rodolfo Walsh se puede entrevistar con ellos y ahí sale el libro Operación Masacre. Bueno, estos dos exponentes, Operación Masacre y A Sangre Fría, son los clásicos. De ahí hay muchos más exponentes de literatura. En el caso de Natalia Cito, yo lo titulo Literatura Testimonial porque ella trabajó 1 año y medio en la recopilación de datos para este caso. Vamos a meternos directamente en esta novela, que la podemos llamar novela, pero una novela muy especial, una novela de no ficción o novela testimonial. Porque acá no es que puramente ficción. Los personajes tienen cambiado los nombres por cuestiones legales, porque viven, los protagonistas viven. Entonces, ella en una de las entrevistas que le hace Gigena en página 12, ella ahí declara que tuvo mucho cuidado con el cambio de los nombres propios porque son personas que actualmente están vivas. Entonces, se puede ahí cuestiones de demanda, porque esto está todo, como diríamos en mi barrio, está todo muy fresco. Bueno, 27 noches, porque son las 27 noches que pasa la protagonista en no es un geriátrico, sino ella es declarada insana.
y se le declara la enfermedad de Pick, que es como una cuestión, hasta donde yo sé, pude averiguar, es una deformación degenerativa en el lóbulo parental, exacto, yo me lo había notado por acá, frontotemporal, el lóbulo, el lobular frontotemporal, es neurodegenerativa. Bueno, para armar todo ese entorno de diagnóstico, hay involucrados dos profesionales de renombre, que es Cabecilla y Facundo Manes, y secuenciado con su asistente, que es una neurocirujana cognitiva, Graciela Russo, creo que sí, Griselda Russo. Bueno, esos nombres obviamente están cambiados acá. La protagonista es una mujer de más de 80 años que era la viuda de los laboratorios Katz, y ella era una mecena del arte. Estamos hablando de una mujer de muchísimo poder económico, es como si fuera un estilo de Manita Furtado, donde sus dos hijas están viendo que, claro, hay una parte bastante cómica porque la protagonista uno tiene como una especie de, ¿cómo decir?, de ternura, es decir, la mujer quiere vivir sus últimos años a pleno. Y cuando digo a pleno, quiere mucha vida social, quiere invitar a sus amigas, quiere gastar su dinero en obras de arte, en viajes, en colección de pintura, en exposiciones, y su hija están desesperadas porque consideran que su madre está despilfarrando toda la plata. Entonces, ¿qué mejor que ponerse de acuerdo entre ellas dos y declararla insana para que no hiciera el usufructo del patrimonio? Pero eso está bien. A mí me hacía acordar, salvando la distancia, yo me anoté acá cuando la reseñé, la historia de la duquesa de Alba en España, que se casó con un joven que creo que era la misma edad que su hijo, y su hijo estaban desesperados en el sentido de, por el tema de, claro, ella se casó con todos los papeles, entonces después a él le corresponde, la duquesa murió, pero fue una mujer, más allá que pertenecía a la nobleza, de mucho poder económico y hacía su vida suelta. Es admirable como que esas personas que en su lucidez pretenden esa toma de conciencia de aprovechar, qué sé yo, desde viajes, actividades sociales, difundir el arte, generar espacios que, bueno, como tienen el poder económico y tienen esa solvencia, lo pueden hacer. Claro, y los que están abajo, los herederos, lo que menos quieren saber es que le gasten la plata que le va a tocar a ellos. Bueno, la protagonista es Natalia Cohen. Natalia Cohen es el caso verídico. Ella fue mendocina de nacimiento y en la novela aparece como Sara Katz. Y así hago, por ejemplo, Orlando Narvaja es el protagonista de la novela, el doctor, pero corresponde a Facundo Manes. Bueno, este caso está situado en el 2005. Y es importante esto, la cuestión de cómo las hijas hacen todo, incluso acá en la novela se narra toda la falsificación y la influencia que ejerció, bueno, Narvaja o Manes, como queramos llamar, a todos los subordinados profesionales para que firmaran y diagnosticaran desde cada especialidad, es el neurólogo, el asistente social, es decir, cada profesional de su área tenía que, claro, avalar, tenía que presionar para que todos en la misma línea diagnosticaran lo mismo, porque supuestamente él recibía una buena comisión por parte de las hijas para que se declarara con el diagnóstico de insania a Natalia, esta mujer que la novela comienza en una situación donde ella está en su casa, creo que en Recoleta, en su piso, y está tomando algo, no me acuerdo si dice un aperitivo o algo, y llega la ambulancia con las hijas, la enfermera, y ya le ponen el chaleco de fuerza y la ceban. Es muy violento esa escena,
porque ella está nomás bien y bueno, ya viene con las órdenes firmadas y que ya la tienen que internar. Y bueno, entonces hay una idea acá de cuando ella está internada, en estas 27 noches, cómo, con esta idea de resiliencia, cómo ella no se tira abajo. Porque pensemos en una mujer de más de 80, creo que en su cumpleaños, 89 88. 88. Sí, 88. La lucidez que tiene y la templanza de hacer frente a esto, porque uno puede pensar en otra persona ante esa situación, es como la gota que rebalsa y la tira abajo o entra en estado depresivo, porque son sus propias hijas las que le están inculcando y le están presionando para que ella termine sus días ahí adentro. Bueno, ella así todo hace juicio a Manes. Y bueno, no voy a spoilear ni adelantar nada, pero esa es la idea. Por eso también es fíjense la tapa la imagen de tapa. A mí me contó Natalia Cito. Esta es toda una producción que hicieron con una mujer, digamos, real. Y le pusieron estas alas, fíjense pero son alas bastante, porque son alas peladas, digamos, ¿no? Como desplumadas. Es muy interesante hacer un análisis de la tapa, primero por todo el entorno oscuro. Ella en una entrevista declara, la escritora, la protagonista se llama Sara con H final. Esa H final, vieron que muchas veces, porque los nombres extranjeros puede ser que Sara aparezca con H final, pero esa idea de H final da esta idea de la H es muda en español, y es lo que pretendieron con ella, enmudecerla, hacerla callar, desde la insania, desde las cuestiones legales de que ella administrara su propio patrimonio legítimo, a despojarla de toda entidad humana, porque ella la llevan ahí pensando, bueno, en los últimos años, que pueden ser un año, pueden ser 5, pueden ser un mes, ahí recluida, y esto me hacía acordar a las grandes protagonistas mujeres que han pasado por situaciones, desde Juana la Loca en España, en Castilla, a Camila Gorman, en el caso nuestro, Sor Juana Inés de la Cruz. Hay muchos ejemplos en la historia de mujeres que han padecido ese peso fuerte del entorno familiar, social, patriarcal, cultural del momento. Lo que pasa es que decir, disculpa, ¿no? Pero decir en esta cultura, decir una determinada edad, que pase los 80, por ejemplo, es como que está inhabilitado para todo la persona. Y no es así. Y si ella fue una señora poderosa en todo aspecto, porque para poder llevar adelante una empresa tiene que haber tenido firmeza en sus decisiones y demás, por eso es que no la pudieron doblegar. Exacto, ¿no? Tal cual. Es decir, ¿cómo mantiene esa fuerza a esa edad? Porque bueno, claro, marca toda una trayectoria de vida donde ella ha sabido desenvolverse en un ambiente donde pesa más toda la cuestión masculina. Si es empresario, seguro que son varones. Entonces ha tenido que... Sí, porque el laboratorio de su esposo y toda esa cuestión. Muchas veces pasa en esa familia que la esposa como que no está considerada para seguir los rumbos empresariales, sino que es cuestión de hacer beneficencia, como que no estuviera preparada, no tuviera las agallas del hombre, de ese marido, hermano, padre, para estar enfrente a una empresa, a una firma, y la mujer tiene esa parte, la cara visible de lo social. Bueno, eso también indica mucho de esta concepción de la mujer, y por eso me pareció interesante que, si bien acá tenemos la misma autora en dos novelas, que las novelas no están conectadas entre sí ni son continuación, pero podemos unirla con esto de esa mujer esposa que rompe con el modelo esperable, entre comillas, de toda ama de casa, mujer, señora, esposa, madre, que rompe. La novela comienza cuando ella está tirada en su casa esperando el camión de mudanza, porque se ha divorciado, se ha separado y está esperando irse. Y bueno, y ahí empieza a hacer todo un raconto de su vida y va en un flash, digamos, hacia atrás. Es una espera, es decir, la novela es una espera. Esperar el hijo que no llega, esperar al marido que no es el marido que ella
esperaba, esperar el camión de mudanza, y esperar que la sociedad entienda que ella, porque esto de rara, porque una mujer hay que llamarla rara, y muchas veces es más aplicable el femenino y no el masculino como raro. Natalia, ahí está Natalia. Ahí se va a unir. Hola Natalia, no te escuchamos. Tiene el micrófono. Ahora sí. Hola. Hola Natalia. Hola, bienvenida. Vos estás viendo a la gente del MIT, pero adelante mío está la gente que estamos presenciales acá en el salón. Así que hay más gente. Claro, sí. Bueno. Y que hay una pantalla ahí que... Claro, acá... La pantalla para la gente que está sentada. Exacto, sí, después vamos a dar vueltas, no quiero mover mucho por la que no sé que se salga el cable, pero lo vamos a proyectar acá en el pizarrón, entonces la gente que está acá puede escucharte, verte y después mantener, es una situación híbrida, digamos, porque las otras mujeres están conectadas al MIT porque o no han podido venir o no son de Rosario o bueno, por cuestiones para mantener esto que arrancó con la pandemia y parece que la hibridez se va a sostener, así que bueno, estábamos justo acá charlando. Sí, yo estaba comentando, Natalia, si me ve así porque estoy viendo acá el pizarrón para ver a otras personas. ¿Vos me escuchás bien a mí? ¿Sí? Perfecto, sí. Bien, ahí se puede subir. No, yo estaba comentando porque en el encuentro anterior que fue por mí hicimos el trabajo con Rara y yo comentaba que si bien no son dos novelas, dos historias que se puedan ni continuar ni que tengan los mismos protagonistas ni la misma trama, pero el tema de la mujer, esa mujer que rompe un poco los estereotipos o lo esperable de determinada situación de la mujer o que va más allá de los parámetros culturales. Ay, se perdió. A ver si se perdió. Ahí. No, profe. Ahí vuelve. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahora? Sí. Sí, algo dice. Bien. No sé hasta dónde llegaste a escuchar. Ahora sí. Y estaba hablando de Rara y... No, que si bien no eran dos novelas que se podían, que no tenían continuidad, pero... Y ahí fui. Sí, te escuchamos. Ah. Te estaba escuchando, no sé si... No, que te decía que te nos quedaste, te fuiste cuando estabas diciendo de que habían trabajado con Rara y que si bien eran dos novelas que no tenían continuidad, pero, y no sé qué dijiste después. Claro, no, pero digamos, podemos entender a la mujer, a la concepción de mujer que aparece en ambos libros, con esa idea de la mujer que rompe los estereotipos esperables en su condición o que va más allá de lo que se pretende de una mujer y bueno, en el caso de Rara o en el caso de 27 noches, son mujeres que, digamos, van en contra de los mandatos sociales, digamos, ese me parecía el punto de encuentro entre ambos libros, y es justo lo que estamos hablando ahí cuando te conectaste ahora. Ah, mira, ¿sabes qué? Eso es muy curioso, yo no supe de esa conexión entre los libros hasta que me lo dijo un periodista que había encontrado, digamos, que yo había vuelto a escribir en 27 noches sobre una mujer rara, podríamos decir, ¿no? Claro. Sobre una mujer que no quedaba sujeta a los mandatos. La verdad es que para mí eran dos libros completamente distintos que no tenían, te diría, ningún punto en común. Claro. Así, de esa manera se trabaja a veces, ¿no? Ahora que
ahora lo veo y digo, claro, ¿cómo es que no me di cuenta? Yo no diría que son mujeres que rompieron con los mandatos, sino que por alguna, por la historia, por la constitución de ellas, no pudieron quedar adentro de los mandatos, lo cual es un asunto que es fuente de padecimiento también, porque, digamos, quedar enmarcado dentro de lo que se supone que uno tiene que ser es una tranquilidad, ¿no? Es como, bueno, menos mal, encajo, ¿qué va a pasar? ¿No? Y uno no encaja, por más que quiera, por más. Se pierde. Se desconecta la Espíritu va y vuelve, va y dar las fotos sí le podemos mandar a ella. No, y vas a ver que no te ande cada vuelta. No. Porque dijo que el internet estaba re mal. ¿Qué tal? Y ya pasó la semana pasada. No sé si mucha la demanda. Pero Va y vuelve, sí. Yo con la camarita los filmo a todos acá. O sea que en la filmación van a salir. ¿cuál no conseguí? Ninguno y no sé, porque ya mismo me estoy agendando para preguntar a la editorial por qué no. Bueno, en Rosario no está, mirá vos, lo voy a matar. Damián, te nos quedaste tildado y nosotras nos pusimos a charlar. Sí, nos avisaron que está justo, no anda muy fluido acá en internet en el día de hoy, y entonces se corta, pero bueno, por lo menos se pueden seguir charlando ustedes. La idea que estábamos, también salió acá el tema de lo que lo titulé yo en la reseña, esto de literatura testimonial, que bueno, también, o literatura de no ficción, con esta idea que podemos hacer una cronología desde Operación Masacre a Sangre Fría y demás. No sé si se vuelve a cortar. Me parece que va a ser así, se corta muchísimo. Sí. A mí me apasiona lo que estuve leyendo hoy. La verdad que fortaleza. Fortaleza esa mujer de poder agarrar la tarjeta y llamar por teléfono y dar información para poder pasar de ese lugar. Y es mujer fuerte. Son mujeres fuertes. Damián, ¿sabes que se cortó de nuevo? No, yo decía, esa genealogía que podemos hacer desde A Sangre Fría, Operación Masacre y demás exponentes literarios donde trabajan esta idea de lo testimonial. Entonces comentaba el trabajo tuyo previo para la recopilación y la averiguación de todo lo que es los datos duros, digamos, esa información que hace, que después se articula con lo ficcional. Sí, yo me vi ante un brete, te diría, en el momento. O sea, primero me entusiasmé con la historia y dije, sí, me encanta, necesito escribir esto. Cuento con las dos profesiones que me parecían necesarias, una escritora y la otra psicoanalista. Pero claro, yo venía de escribir ficción y bueno, y de no necesitar más que mi imaginación y mis recuerdos para escribir raro, ¿no? Y en el momento en donde empecé, bueno, tuve que formarme en lo que se llama periodismo narrativo, porque yo no lo había hecho nunca. Y en el momento en donde, bueno, empecé a hacer las entrevistas y empecé a recopilar la información de las diferentes voces para construir la historia, me encontré ante un dilema, y es, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿No? Yo tenía como diferentes versiones de una misma escena, entonces me vi ante el asunto de me pregunté, bueno, yo tengo que decidir cuál es la que me parece la versión la más verosímil, la que a mí me parece que es verdad,
pero ¿y en base a qué yo decidiría esto? O sea, ¿por qué diría que? ¿Por qué voy a escribir esta escena como si esto hubiese sido lo que pasó, si en realidad alguien también me contó esto otro? Entonces, ahí hice un paso me sirvió mucho Walsh en Operación Masacre, usa mucho el conjeturo, ¿no? Conjeturo que, esto no lo sé, pero conjeturo. Yo tuve un paso por ahí, estuve a punto de decir, bueno, yo voy a conjeturar, pero en un momento preferí dejar, además recuerden que yo este libro lo escribí, después lo pasé a ficción basada en hechos reales, pero en la escritura gruesa del libro yo lo escribí como una crónica novelada, pero para ser publicada con los nombres reales. Entonces, mi compromiso con la realidad y con la verdad, cosa que también es una cosa bastante estrambótica, siendo psicoanalista, era con los nombres propios, entonces hay que tener ciertos cuidados, incluso legales. Es lo que estaba comentando, justo salió ese tema del paralelo que hay entre el nombre de la novela, los nombres de la novela y los nombres periodísticos, digamos, los reales, y ese cuidado que tuviste por cuestiones desde el legal hasta lo que fuera. Sí. Sí, en un momento yo decidí entonces que no quería yo decidir cuál era la realidad o la verdad. Entonces, de aquellas escenas que tenían varias versiones, bueno, decidí poner las dos versiones, ¿no? Por eso hay partes en el libro que dicen, bueno, a partir de acá hay dos relatos, está este y este. Bueno, quizá poner al lector ante la misma disyuntiva que tenía yo, que era, bueno, la verdad que no sé cuál de los dos es real. Entre las dos más o menos hago eso, entre las dos más o menos me hago una mezcla, pero no sé cuál es real. Eso me pareció, digamos, como más interesante y me pareció que conservaba, que quizás así el libro podía tener la oportunidad de conservar el espesor que tiene la historia en la realidad, ¿no? Como que, bueno, que tienen las historias, sobre todo cosas que ya pasaron hace años, y bueno, hubo muchas personas involucradas, no todos dicen la verdad, y entonces, bueno, no es tan claro, no es tan plano. Bueno, primero pasó A, después pasó B y después pasó C. Bueno, no se sabe nada. Claro. Y respecto de los cuidados, sí, por supuesto, yo tuve largas conversaciones con abogados que me iban diciendo qué cosas se podían escribir y qué cosas no, hasta qué punto cuando uno escribe sobre personas con su nombre real, hasta qué punto uno puede escribir, qué documentos hay que tener para poder escribir determinadas cosas y qué cosas no. Bueno, todo un mundo que para mí fue interesante porque era nuevo, yo no venía a escribir eso, pero bueno, me hizo aprender muchas cosas. Claro, porque pensemos que el protagonista de la vida real, más ahora, pero cuando salió la novela, se estaba metiendo en cuestiones políticas, entonces muchas veces se puede tomar que puede haber una tergiversación o cuestiones partidarias que a lo mejor empobrecen la riqueza literaria, porque si nos vamos por ese lado, como que no estamos aprovechando la materia prima que es la reconstrucción de los hechos. Y en esa línea yo te quería preguntar si en tu proceso de escritura vos tuviste más énfasis en la búsqueda, en la construcción de una verdad, en la intención de una denuncia, en la intención de una justicia. ¿Qué fue lo que o un poco de todo? Está buena la pregunta. Sí, está buena la pregunta porque fue una de las primeras cosas que yo tuve que responderme cuando me dije, sí, me voy a escribir este libro. A mí siempre no una denuncia, no la justicia, no, nada de eso. A mí me interesó la historia. Me pareció una historia apasionante que tenía una serie de matices que me permitían pensar en cosas que a mí me interesa pensar, ¿no? Los dramas familiares, la vejez en una mujer, la locura, qué es la locura y qué es la salud mental. Entonces me interesó mucho la historia. Pero claro, era una historia que venía con una serie de nombres propios, sobre todo uno Manes, digamos, que es alguien conocido. Y entonces, bueno, claro, el libro se podía leer, sobre todo si era publicado con los nombres reales, como Natalia Cito denuncia a Uno Manes, ¿no? Y a mí ese titular ya me da urticaria. Y entonces, en el momento en que decidí que iba a escribir el libro, dije, bueno, quizás los nombres propios van a ser
el precio que yo tenga que pagar para poder escribir esta historia. Es decir, me dije a mí misma, yo no voy a retroceder porque hay estos nombres propios. Yo quiero escribir esta historia y bueno, los nombres propios que va a ser, lo siento. Después, cuando el libro tuvo el derrotero, digamos, por las editoriales que tuvo y llegué a Galerna, y en Galerna la propuesta fue publicarlo en forma de ficción basada en hechos reales, yo primero dudé porque dije, bueno, pero ¿cómo se va a leer que yo publique una historia basada en hechos reales con libros ficticios? Le dije a mi editora, yo no quiero publicar un tipo cobarde, o sea, no quiero que se piense que bueno, que yo lo publiqué con los nombres ficticios para no tener problemas legales, porque de ninguna manera era eso. Y ella me dijo, mira, hay una manera, el libro se puede traer de dos maneras. El librito denuncia a Facundo Manes, lo cual no tiene ningún sentido denunciarlo porque es una causa que está terminada. Claro. O se puede leer la historia, se puede leer el contenido. Y una manera de tomar partido por el contenido es publicarla en forma de ficción basada en hechos reales. Porque entonces ahí los quedan a un lado y entonces es la historia que pasa a primer plano. Cuando me dijo eso lo pensé 2 segundos y dije, ok, entonces sí. Claro. Ahí sí. Claro. ¿Y vos en esa línea tuviste o de forma directa o indirecta supiste de, digamos, ¿cómo decir?, de un sector que haya querido aprovechar la novela para tirar dardos contra Manes o no hubo una utilización política de esto? Digo, no, que yo sepa, digamos, que me haya llegado, claro. no más que, qué sé yo, tweets y posteos, digamos. Claro. A donde yo sé, no más que eso. Bien. No sé si hay... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y el doctor Facundo Manes habló con vos? Yo intenté entrevistarlo en persona. Un día, después de una conferencia de él, me acerqué y le dije que estaba escribiendo este libro y le pedí una entrevista. Me dio el mail de su secretaria, después yo le escribí un mail a la secretaria me pasó con otra secretaria y otra secretaria más, hasta que, bueno, me dijeron que no me iba a meter. Insistí bastante. Se produjo algo, una kafkiana, digamos, porque era como un funcionario, otro funcionario, creo que no. Claro. Pero bueno, pero él sabe, lo supo desde el comienzo, hace años, yo escribí un libro en el 2017, 2018, sabe de mi boca que yo estaba escribiendo este libro. Aparte ya a las hijas de Natalia. Si pudo entrevistar sí, acá una señora pregunta si a las hijas de Natalia pudiste entrevistar. También lo intenté con mucha intensidad, pero no, a las hijas no fue posible. Sí conversé por teléfono con una de las nietas. La familia, las hijas, digamos, siempre, también en el momento en donde ocurrió en el 2005, tuvieron siempre la misma postura, que es no dar notas, no salir a la prensa, no decir nada, no salir a decir nada. ¿Y a vos cómo te llega la historia? ¿Por noticias? ¿Por medios de comunicación? ¿O al estilo Walsh, que hay un fusilado que vive? No, por suerte no. Por suerte no fue así. No, yo conocía previamente esta historia porque había salido en los diarios y en su momento la había visto. Y un día en una conversación con alguien de otra editorial, de donde inicialmente iba a salir el libro, estábamos hablando de otro libro que yo iba a escribir, estábamos hablando de otra cosa, y en un momento ella dice, bueno, y además está esta historia que es súper interesante y nadie la quiere contar. Y yo le dije, ¿cuál historia? Esta, la de Manes y esa paciente. Mira. Bueno, cortamos porque estábamos haciendo otra cosa y yo me fui a googlear y me apasioné porque encontré un montón de cosas, me hizo pensar una serie de cosas, así llegué. ¿Y tu mirada psicoanalítica cuánto pesó en esto? ¿Vos le hiciste como un análisis al protagonista
tuyo, digamos? Yo entrevisté a Natalia Cohen, a ella sí la entrevisté cuando ella tenía 99 años, por supuesto que yo no diría para nada que era una paciente con demencia frontotemporal. Por otra parte, hubiese sido imposible porque el diagnóstico de demencia frontotemporal fue cuando ella tenía 88. La demencia frontotemporal es progresiva e irreversible y no tiene una evolución tan larga, por lo tanto no hubiese llegado a los 99 de ninguna manera, y mucho menos con la lucidez con la que yo entrevisté a una mujer con algún rango, ni siquiera diría senil, diría, bueno, alguna cosa de alguien de 99 años, pero en perfecto estado de salud mental. Esa fue mi impresión cuando la entrevisté. No sé si te referías a qué opino yo, si tenía el diagnóstico o no, o qué. No, digo, en el proceso de escritura, si hiciste uso de tus conocimientos, digamos, de psicoanálisis para la construcción de personaje o para la reconstrucción de alguna escena, si hiciste uso de tus conocimientos de formación, digo. Supongo que sí. Lo que pasa es que ya no me doy cuenta. Quizás uso eso también cuando escribo ficción no basada en hechos reales. Supongo que tengo una lógica para pensar la manera de funcionar de las personas que me debe venir de los años que llevo escuchando pacientes. Para lo que sí te diría claramente, usé mi profesión como analista fue porque tuve que leer muchísimos papers de demencia frontotemporal para entender los informes de los peritos, para cuando fui a entrevistar a diferentes neurólogos, entender de qué estábamos hablando. Entonces ahí sí me sirvió la formación. De no haberla tenido, por eso decía que tenía las formaciones que eran necesarias. De no haberla tenido es muy difícil entender en el fondo, digamos, un diagnóstico así. Claro. ¿Me puedo preguntar? Sí. Si el libro tiene alguna enseñanza, si tiene alguna enseñanza, ¿cuál es? Acá preguntan si el libro, si tiene o deja alguna enseñanza, y en tal caso, ¿cuál considerarías? Bueno, mirá, yo creo que la literatura no tiene por qué enseñar nada, digamos, ¿no? O sea, me parece que la literatura no es pedagogía. Después, si uno lee un libro y se queda pensando, esto me sirve para pensar tal cosa, fantástico, yo aplaudo. Pero yo no escribo, cuando escribo literatura, no lo escribo pensando en dejar ningún mensaje, sino más bien en transmitir la complejidad hasta ahora, digamos, de tramas familiares, de vínculos entre personas. Me interesa como transmitir lo complejo que es. No sé si enseña. Bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para declarar a una persona insana? Claro. Acá preguntan los pasos que hay que seguir para que una persona sea declarada insana. En este momento cambió la ley en su momento, del 2005 a ahora. Hace falta una serie de... La verdad es que no estoy súper interiorizada porque yo no me dedico cotidianamente a eso, pero hace falta el informe de diferentes... Es un proceso judicial, digamos, que se inicia en tribunales y la persona se somete a diferentes peritajes, a diferentes informes de peritos que informan sobre la salud mental. La gran diferencia de aquel entonces ahora es que antes existía como la declaración de insanía, digamos, ¿no? Como total. Ahora no es total. O sea, si alguien tiene problema, por ejemplo, para ocuparse de sus finanzas, entonces la ley nombra a alguien, a un asesor en ese área. No es que además esa persona pierde sus derechos civiles para casarse o para vender o para lo que fuese. Es por áreas, digamos, hay que determinar en qué es lo que no podría dominar. Antes era total, alguien que declarado insano no podía vender, comprar, casarse, viajar, no podía hacer, digamos, no votaba, qué sé yo, perdía todos sus derechos civiles. Claro.
Sí, incluso en el libro hay la parte de atrás, tiene un posfacio y la parte de preguntas donde ahí también vos citás el código Bellezarfield y un par de documentos donde se hacen esas preguntas-respuestas, digamos. Que, no, yo pensaba también esto de todo el trabajo que vos comentaste de la búsqueda periodística, de lo que tuviste que leer los papers, todo. Cuando yo suelo dar en clase de estilística esto de romper esta idea del escritor o escritora como inspiración. El escritor es un laburante con la palabra y hay todo un trabajo previo que lo que menos hay ahí, porque está esa idea romántica de que la escritura surge como una inspiración que baja como agua de lluvia, claro, y uno se pone de forma irrefrenable decía, y me parece que eso es muy erróneo porque la escritura se avanza un escalón, se retrocede 4 y se avanza y hay un trabajo de construcción y de laburo, digamos, es una artesanía de la palabra, entonces es lo que vos estabas comentando de todo lo previo. Sí, mira, ahora no me acuerdo de quién es la cita, escribir es tan difícil como picar piedras. Yo me puedo acordar de quién es, lo leí ayer, pero bueno, no me voy a acordar. Sí, ojalá la inspiración bajara con la profundidad. La verdad que yo estaría encantada. En realidad, sí, coincido con vos en que es un trabajo, es un oficio cotidiano. Por supuesto que hay días en donde las cosas fluyen mejor, ¿no? O sea, por supuesto que hay días en donde, por más que lo intente, a mí me pasa, insisto, y hay días en donde me cuesta escribir un párrafo. Y otros días en donde estoy agilada y escribo. Por supuesto que eso es así. Pero de ninguna manera espero la inspiración para escribir. En realidad, más vale yo estoy todo el tiempo queriendo escribir y sintiendo que no puedo hacerlo. En realidad yo vivo así. Claro. Después, evidentemente, escribo. Claro. Mi sensación es que yo nunca puedo escribir. Claro. Sí, como que parece que sí, o que uno después está en la eterna corrección donde uno se relee y hasta que la otra vez decía un amigo, pasalo a PDF porque si lo dejas en Word siempre va a estar modificando, corrigiendo. Sí. ¿Preguntas? Sí. Perdón, Natalia, te hago una pregunta. ¿Cómo? Espera, Silvia. Silvia, un momentito.